Mi cuñado me llamó perdedor, pero no saben que ya tengo el plan perfecto. Ella me besó en la mejilla y me llamó buen esposo, solo 3 días después de haber planeado en secreto quedarse con la mitad de mi empresa. Y adivina qué, aún así serví el vino durante la cena, como si nada pasara. Cuando fui al garaje a buscar un par de sillas extra para la comida familiar, escuché a su hermano decir: «Todavía no entiendo cómo te casaste con este perdedor. Papá tiene razón. Tienes que divorciarte antes de tener hijos y quedarte estancada para siempre». Ella respondió: «Ya estoy en eso. El abogado dice que también podemos llevarnos la mitad de su empresa». Con una sonrisa impecable, regresé con las sillas como si nada y seguí organizando todo. 3 días después tenía 47 mensajes desesperados de WhatsApp rogándome. La semana anterior a la cena familiar, Isabel estaba distinta. No era como otras veces cuando estaba molesta por el trabajo o porque dejé las botas en el pasillo. Esto era diferente. Tomaba las llamadas en otra habitación, cambiaba de pestaña al instante si me acercaba y revisaba el teléfono en cuanto creía que no la miraba. Después de 7 años juntos, uno nota esas cosas, como saber que una pared está sucia sin necesidad de tocarla. Nunca pensé que escribiría algo así. No soy de los que publican su vida personal en internet, pero son las 3 de la madrugada, tengo un vaso de whisky en la mano y aún estoy en shock. En 3 días mi vida se vino abajo. Ustedes, extraños en internet, están a punto de ver todo. Necesito contarlo. Me llamo Javier, tengo 34 años. Dejé la universidad para fundar mi propia empresa de construcción desde cero. Empecé con una camioneta destartalada, yo solo. Ahora tengo 5 equipos trabajando en distintos proyectos en el condado. No soy millonario, pero me alcanza para vivir. Mi esposa Isabel tiene 32. Llevamos 7 años casados. Yo le ayudé a pagar la universidad de Derecho. Mientras ponía en marcha mi negocio, pagaba el alquiler, su matrícula, todo. Nunca fui bienvenido por su familia de clase media alta. Su padre, Sebastián, es asesor financiero. Su madre, Pamela, trabaja en bienes raíces. Y su hermano Tomás cree que es el rey del capitalismo por su título en negocios. Siempre supe que pensaban que ella podía tener a alguien mejor. Comentaban con desprecio sobre mi pequeño negocio, o cuando volví a estudiar también se burlaban. Pero yo pensaba que Isabel me defendía. Ella insistió en hacer la cena anual de primavera en nuestra casa el sábado pasado. Quería mostrarles nuestro hogar. Ese día ayudé a cocinar, limpié la terraza, dejé el jardín perfecto. Me levanté a las 6 para preparar el ahumador con la pechuga que había estado madurando toda la semana. Isabel estaba más irritable que de costumbre. Se molestaba por tonterías, pero lo atribuía al estrés típico de esas cenas familiares. Sus padres, su hermano Tomás, su esposa y Marina, su hermana menor que aún estudia, llegaron a las 2 de la tarde. El padre de Isabel me interrogaba sobre el negocio con un tono que esperaba un fracaso. La madre criticó la decoración de inmediato. A las 3 ya estábamos por comer. Faltaban 2 sillas. Fui al garaje y arreglé la mesa con la vajilla de boda que casi nunca usamos. Salí por la puerta lateral y escuché voces. Isabel y Tomás fumaban. Ella supuestamente lo dejó hace 3 años. Eso ya era raro. Justo cuando iba a girar la esquina, escuché mi nombre. Me detuve en seco. Tomás dijo: «Se casó con este...» y luego añadió que su padre tenía razón, que debía divorciarse de mí antes de tener hijos y quedarse atrapada para siempre. Lo siguiente me dio una bofetada en el alma. Isabel dijo que su abogado ya le había confirmado que podían quedarse con la mitad de mi empresa y que ya estaba en marcha. Se reían, decían que no tenía idea de lo que se venía. Hablaban de cómo ella había desperdiciado sus mejores años conmigo mientras jugaba a construir casas, y que alguien llamado Julián era mucho mejor para ella. ¿Alguna vez has sentido que la realidad se rompe de golpe? 7 años de matrimonio, las tardes ayudándola a estudiar, las vacaciones que cancelamos para pagar libros, las horas extras que tomé para liquidar sus préstamos. Todo eso se volvió gris con lo que escuché. No hice una escena, no los enfrenté, solo sentí cómo me recorría un escalofrío. Respiré 3 veces, regresé al garaje en silencio, agarré las sillas plegables y me puse la sonrisa más falsa del mundo. Me vi en el espejo del pasillo. Parecía yo, pero por dentro era un desierto. Actualización. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que apoyaron mi publicación anterior. Nunca anticipé tal reacción. Para quienes preguntan si ya me he calmado o si mis pensamientos están más claros, la respuesta es no. Sigo enojado, pero ahora avanzo de manera estratégica. Verás,
Construir algo con tus propias manos te enseña que apresurarte solo trae problemas que después tendrás que resolver. La venganza funciona igual. Requiere una base sólida. Como cualquier otro día, Isabel se fue a trabajar la mañana después de que escribí en el blog. Me dio un beso de despedida, me recordó llamar al fontanero por el grifo que goteaba en el baño de invitados y me pidió que fuera a la tintorería. Era como ver a alguien sonámbulo atravesar un campo minado que ellos mismos plantaron. La normalidad de todo era irreal. Comencé a trabajar tan pronto como su coche salió del garaje. Asegurar mi verdadero negocio era lo primero. Organicé una reunión urgente en la cafetería frente a mi lugar de trabajo. Llamé a mi contador. No podía hacerlo por teléfono ni en la oficina, donde alguien podría oírnos. Cuando empiezas un negocio y estás ayudando a alguien a estudiar, haces concesiones. Incluso Francisco nos ayudó con algunas declaraciones fiscales iniciales cuando no podíamos permitirnos a un profesional. La reunión en la cafetería me abrió los ojos. Francisco parecía no haber dormido en días. Resulta que Isabel ya se había puesto en contacto con él y le había hecho preguntas inocentes sobre documentos de propiedad y métodos de valoración empresarial. Le dijo que me ayudaba a prepararme para una reunión con un inversor. Él, sin sospechar nada, le dio algo de información superficial, pero le incomodó lo suficiente como para mencionarlo. Cuando le conté lo que realmente ocurría, su cara perdió el color. Entonces sacó su tableta y dijo: «Javier, necesito mostrarte algo». Tenía una pila de documentos detallando mis operaciones de los últimos 3 años. Allí destacó una simulación que no cuadraba. Isabel había hecho más que preparar su divorcio. Había creado un rastro de papel que sugería una mala gestión financiera de mi parte. Pequeñas inconsistencias en fechas, transferencias entre cuentas en momentos extraños, facturas con numeración irregular. Nada ilegal, pero sí suficiente para parecer descuidado ante un juez. Era una trampa. No para ganar, sino para hacerme gastar miles en un contador forense que no encontraría nada, pero retrasaría el proceso durante meses. Francisco y yo tardamos 3 horas en documentar todo cuidadosamente, dejando claro cada movimiento. Pagamos deudas de equipo por adelantado, aceleramos pagos a proveedores y registramos formalmente que Isabel nunca participó en la empresa. Mientras trabajábamos, Marina, la hermana de Isabel, me escribió. Casi nunca nos texteábamos directamente, aunque siempre fuimos cordiales. Quería saber si podíamos tomar un café. Dijo que tenía algo importante que contarme. Preguntó si el jueves por la mañana estaba bien. Después fui al banco. Recordé que Tomás, el hermano de Isabel, mencionó que sus padres la apoyarían cuando llegara el momento. Algo no cuadraba. En este oficio, la intuición te salva más que los planos. Hablé con el asesor financiero del banco. Confirmó mis sospechas. 2 semanas antes, Isabel había solicitado una línea de crédito garantizada por nuestra casa. Yo había puesto todos mis ahorros previos al matrimonio como pago inicial, así que la propiedad estaba mayormente a mi nombre. Además, la renové yo mismo, aumentando su valor en casi $100,000. La solicitud estaba en curso, pero aún requería mi firma. Si se aprobaba, Isabel tendría acceso a $200,000 en efectivo la semana siguiente. Cuando el asesor supo que yo no había autorizado nada, se incomodó. Cancelamos la solicitud tras mostrar mi identificación y el certificado de matrimonio. Luego transferí exactamente la mitad de nuestros ahorros compartidos a una cuenta solo mía. ¿Fue mezquino? Tal vez. Pero era mucho menos de lo que ella planeaba llevarse. No estoy orgulloso de lo que hice al llegar a casa, pero en momentos de desesperación, uno actúa. Coloqué pequeños dispositivos de grabación en el dormitorio y el salón. En nuestro estado es completamente legal si tú también vives ahí. No ético, pero legal. También instalé una cámara en la oficina, enfocando su escritorio. Luego, como si nada, saqué al perro. Mientras pensaba en la destrucción de mi matrimonio, saludé a los vecinos, lancé la pelota al perro y recogí sus heces con una bolsa. Un martes cualquiera. Esa noche Isabel estaba nerviosa durante la cena, mirando el móvil una y otra vez. Le pregunté cómo fue su día y respondió con evasivas. Entonces vi el nombre Julián en la pantalla cuando le llegó un mensaje. Tomé más pasta y pregunté con un tono relajado. ¿Quién es Julián? Titubeó antes de llevarse el tenedor a la boca. Dejó el móvil boca abajo sobre la mesa. Un nuevo cliente. Caso urgente. Por esa vacilación supe la verdad. Debe ser importante si te escribe durante la cena, comenté con tono ligero. Me sonrió forzada. Ya sabes, algunos no respetan los límites. Casi me atraganto con el pan de ajo por la ironía.
Después de cenar, dijo que tenía trabajo pendiente y se encerró en la oficina. Hice ruido en la cocina para parecer ocupado. Luego me deslicé silenciosamente al pasillo, cerca de la puerta que había dejado entreabierta. Su voz era suave, íntima. No era la voz de una abogada con un cliente. Era su voz desde el dormitorio. No puedes llamar cuando quieras. No, él no sospecha nada. Solo ten paciencia. Yo también te echo de menos. Todavía sentía algo por ella, pero cada palabra era un clavo más en el ataúd. Estuve a punto de estallar, de entrar gritando y acabar con esta farsa. Pero me giré, fui a la cocina y abrí el grifo. Mientras fingía lavar más platos, planificaba mi siguiente paso. En la construcción, el tiempo lo es todo. Verter concreto demasiado pronto arruina la base. Apresurar la estructura puede hacer que todo colapse. Esta represalia necesitaba tiempo para endurecerse. Sin querer, dejé los papeles del divorcio impresos en mi mesita de noche el miércoles. Eran solo los formularios preliminares del sitio web del condado. Cuando volví de ducharme, estaban ligeramente movidos. Ella los había leído. No dijo nada. Yo tampoco. Comencé a moverme en silencio. Contacté a clientes que me debían favores, no dinero, solo información. Resulta que Julián no era un extraño, era amigo cercano de Tomás. Fueron juntos a la universidad. Julián era el tipo de hombre que los padres de Isabel siempre quisieron para ella. Tenía el mismo nivel socioeconómico. Y lo más revelador, había asistido a muchas reuniones familiares a las que yo no pude ir por trabajo. Cumpleaños, vacaciones de esquí, incluso un crucero que me perdí por lanzar un gran proyecto que dio vida a mi empresa. Descubrí que Julián e Isabel salieron brevemente en la universidad antes de que ella y yo nos conociéramos. Todo encajaba. Esto no era una aventura, era un plan a largo plazo. Mientras investigaba, también elaboré una hoja de cálculo con todos los gastos en los que invertí para ayudarla. Su educación, el alquiler, libros, matrícula, la laptop para su graduación, el curso para el examen de abogacía, su ropa de entrevista y todos los Ubers nocturnos porque no quería que usara transporte público después de clase. La suma total fue de $43,600. Y eso sin contar el interés que podría haber generado ese dinero si lo hubiera invertido en mi empresa. Esa noche, por primera vez en meses, Isabel quiso tener sexo. Casi me río por el momento. ¿También tenía eso planeado? Mantenerme feliz y distraído mientras planeaba mi destrucción financiera. Yo cumplí con el papel, sin sentir nada. Después me senté en la oscuridad mirando el ventilador del techo. Conté rotaciones, no ovejas. La única pregunta que me atormentaba era, ¿cuánto de nuestro matrimonio había sido una mentira? ¿Siempre lo vio como una transacción? Solo fui un peldaño en su escalera. Me reuní con Marina el jueves por la mañana para tomar café. Llegué temprano y la esperé revisando Reddit en el móvil. Los desconocidos en Internet continuaron ofreciendo su ayuda. Aunque nunca consideré las tácticas más extremas que sugerían, las historias que compartieron, tan similares a la mía, me hicieron sentir menos solo. Extrañamente, la solidaridad fue reconfortante. Marina apareció visiblemente nerviosa. Siempre fue la más sincera en su familia. Algo extraña, quizás, pero eso me permitía confiar en ella. Mientras picoteaba un panecillo y pedía una bebida de café complicada, pareció respirar profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir lo que debía. Luego me sorprendió con una revelación que hizo que todo encajara. Isabel y Julián. Había estado al tanto durante meses. La bomba estalló cuando Marina me contó que había atrapado a Isabel y a Julián en la cabaña del lago de sus padres durante un fin de semana familiar que me perdí por un accidente de trabajo. Isabel, como siempre, lo negó, insistiendo que había sido solo un incidente aislado, pero sabía que no lo era. Luego, durante una comida familiar en la que también no estuve presente, Isabel, ebria, confesó todo a Marina. Su plan para quedarse conmigo solo hasta que llegara el momento de hacer el trueque. En ese instante mi corazón dejó de latir un segundo. Isabel había intercambiado $500,000 de mis activos por Julián. Todo era parte de su plan para su paracaídas dorado. Marina me explicó que ella siempre pensó que mi presencia en la vida de Isabel era benéfica, que no entendía por qué la familia nunca me aceptó como debían. No me sorprendió saber que ya sospechaba, pero agradecí su honestidad y le pedí que no le contara a nadie más. Era un alivio tener a alguien con quien hablar, aunque fuera solo por un momento. Me dio un abrazo antes de irse, susurrando disculpas, y por fin sentí una conexión humana genuina. La segunda fase comenzó esa noche, inventando una crisis empresarial ficticia. Necesitaba a todos en la mesa para una reunión urgente.
Una que involucrara a Isabel, claro. Después de un toque de manipulación emocional, ella accedió a cancelar sus planes y reunir a la familia para la cena. Me aseguré de que todo estuviera listo, que las pruebas estuvieran en su lugar y que no quedara margen para dudas. Alisté una presentación que sería imposible de refutar. El viernes llegó y por fin tenía todo preparado. Los platos estaban servidos, las pruebas organizadas y la familia lista para una confrontación. Isabel, como siempre, parecía nerviosa, mirando constantemente su teléfono. Cuando le pregunté si todos venían, asintió preocupada. Tomás y su cónyuge también llegarían, y Marina no dudó en aceptar la invitación. No pude evitar notar cómo se mostraba incómoda, como si cargara con un peso enorme sobre sus hombros. A medida que me duchaba preparándome para la cena, Isabel me llamó varias veces para saber más sobre el cliente que había creado en mi historia. Mientras me cambiaba, ensayé mentalmente mi discurso, cada palabra calculada para dar el máximo impacto. Mi atuendo también estaba listo. Un cambio a un estilo más profesional, como Isabel siempre sugería, algo que era más apropiado para el evento que estaba por suceder. Una vez que la cena comenzó, todos parecían confundidos por la situación, sin entender aún la gravedad. Isabel miraba su teléfono una y otra vez, y cuando lo vi vibrar, supe que Julián estaba detrás de esa notificación. La verdad era clara, y ya no había espacio para dudas. Nos sentamos en la mesa, la misma simetría, solo que esta vez yo estaba armado con pruebas irrefutables. Mientras hablaba, veía las reacciones en sus caras. Nadie sabía lo que iba a suceder. Isabel, que tanto había planeado, se había metido en una situación que no podía controlar. Miré a Marina, y su mirada era mezcla de miedo e interés. Los otros, todos ellos, estaban en la oscuridad, y ahora yo era el que tenía el control. Finalmente, levanté mi copa sonriendo. A la lealtad, dije, y a ver las cosas con claridad. Los rostros de los presentes se transformaron de desconcierto a algo mucho más oscuro. Isabel por primera vez no sabía qué esperar. Última actualización. Durante la última hora he estado mirando mi teléfono, viendo cómo el contador de mensajes sigue aumentando. En menos de 3 días, Isabel me envió 47 mensajes, más desesperados que los anteriores. Lo que sucedió en esa cena fue muy loco. Simplemente levanté mi copa, celebrando la lealtad familiar y la claridad de mi perspectiva. La confusión en sus rostros fue invaluable. Con calma tomé asiento y bebí un sorbo del costoso vino de Sebastián. Ahora, sobre la emergencia empresarial que mencioné, Isabel me dio un toque en la mano, un gesto de apoyo. Casi tuve que respetar la dedicación con la que lo hizo. Saqué mi tableta y comencé a mostrarles algunos problemas graves, problemas que ponían en riesgo todo lo que había construido, problemas que surgían frente a mí. Sebastián, inclinado hacia adelante, con su habitual presunción, comenzó a hablar de dinero, de flujo de efectivo. Su enfoque comercial siempre me había parecido arriesgado, pero el problema no era mi negocio. Conecté mi tableta al televisor. El problema es con mi esposa, dije. Un silencio pesado llenó la habitación. Isabel se congeló. Javier, ¿qué estás haciendo?, dijo, con una mezcla de sorpresa y preocupación. Reproduje la grabación, la conversación de la última cena, la revelación. Tomás mencionando que antes de tener hijos y quedarse atrapada, necesitaba divorciarse de mí. Isabel, admitiendo que ya estaba trabajando en ello y que su abogado había sugerido que pudieran confiscar la mitad de mi empresa. El silencio era abrumador. Tomás se levantó. La madre de Isabel se tapó la boca. Sebastián apretó la mandíbula. Marina, de alguna forma, ya sabía lo que estaba pasando. Isabel solo se quedó allí, inmóvil. Mostré las capturas de pantalla de las conversaciones con Julián. Estaban cuidadosamente editadas, pero aún así condenatorias. 6 meses, susurré. Has estado viéndolo durante 6 meses, y yo he estado trabajando 60 horas a la semana. Miré a sus padres. ¿Sabían que ella era infiel o simplemente que tenía la intención de divorciarse de mí? Sebastián intentó interrumpir, pero yo seguí. Mostré la inversión de $143,600 en la educación de Isabel, todo lo que había construido para nuestro futuro, la solicitud de capital de vivienda cancelada y la cuenta bancaria secreta de Isabel. ¿Así es como me agradeces? El silencio se hizo pesado. Luego, casi simultáneamente, ocurrieron 3 cosas. Sebastián empujó su silla hacia atrás. «Esto es absurdo, nos vamos, Isabel», dijo con furia. Isabel me agarró del brazo. «¿Puedo explicarlo, Javier, por favor?» Tomás, intentando eliminar mensajes debajo de la mesa, me vio.
Le hice un gesto mostrándole que ya conocía todo. Sabía quién lo había ayudado a organizar todo esto. El cambio de estrategia de Isabel fue inmediato. Con lágrimas en los ojos me dijo: no fue así. No podía entender. No era feliz. Durante años nos habíamos estado distanciando. Yo, tratando de mantener la calma, respondí: 7 años. Tuve fe en nosotros durante 7 años y solo fui un trampolín todo este tiempo. La situación se descontroló. Sebastián, furioso, comenzó a atacar. Mi hija cometió un error viviendo en los barrios bajos contigo, dijo. Me levanté. Puedo trabajar con mis manos, Sebastián, pero al menos construí algo real. ¿Qué has construido tú, además de una familia de mentirosos? Intentó golpearme, pero Tomás lo detuvo. Isabel insistió. Javier, por favor, hablemos en privado. Yo negué con la cabeza. No hay nada que discutir. Abrí la puerta principal. Creo que es hora de que todos se vayan. Tomás sacó a su padre y cuando Marina salió se detuvo en la puerta. Me disculpo, murmuró, y me ofreció un gesto de respeto. Cuando nuestras miradas se cruzaron vi algo que me hizo sentir algo más humano en medio del caos.